Hola, mi nombre es Pablo Corral, soy especialista en medicina interna y lipidólogo, actual presidente de la Sociedad Argentina de Lípidos, docente en la carrera de medicina en la Cátedra de Farmacología en la Universidad FASTA de Mar del Plata e investigador clínico dentro del Instituto de Investigaciones Clínicas de la misma ciudad. El tema que hoy nos convoca es el accidente cerebrovascular isquémico y la diabetes, y el planteo que nos vamos a hacer es si es un simple evento vascular o un complejo mecanismo que hoy tiene nuevas evidencias en cuestión de su fisiopatología y su manejo terapéutico. Estos son mis potenciales conflictos de interés como disertante, asesor científico e investigador clínico. Y lo primero que debemos remarcar y resaltar, básicamente lo ha demostrado Hafner allá por el año 1998 y publicado en New England Journal of Medicine, es que padecer diabetes equivale a riesgo coronario. ¿Esto qué significa? Que si nosotros tenemos un paciente no diabético con un evento coronario previo, tiene el mismo riesgo que aquel paciente diabético que nunca tuvo un evento coronario. También, años posteriores, se ha demostrado que la chance, el riesgo de tener una muerte vascular se duplica en aquellos pacientes diabéticos cuando se compara con pacientes no diabéticos en población general. Es así como uno puede analizar en forma global tanto la macroangiopatía a la izquierda como la microangiopatía y el riesgo vascular en aquel paciente con diabetes. Como ustedes pueden ver, la enfermedad coronaria cardíaca tiene una prevalencia de 1 en 5 en los pacientes diabéticos. La falla cardíaca, 1 en 4. La enfermedad arterial periférica, 1 en 3. El stroke, que es lo que básicamente hoy nos convoca, de una prevalencia entre un 8 y un 12%, siendo la segunda causa más frecuente de muerte en el paciente con diabetes mellitus luego de la enfermedad coronaria cardíaca. Y tiene una prevalencia similar en el hombre y en la mujer. Cuando hablamos de la microangiopatía, la retinopatía tiene una prevalencia de un 34%, la nefropatía, básicamente una prevalencia que llega hasta el 70%, y la nefropatía entre un 30 y un 60% de prevalencia. Y hoy sabemos mucho mejor y con mucho más detenimiento cuál es el mecanismo de la lesión vascular fundamentalmente aterosclerótica o isquémica en el paciente con diabetes. Claramente esto se inicia por la hiperglucemia, el aumento de los ácidos grasos libres y la insulinoresistencia, que generan fundamentalmente 2 a 3 mecanismos como el aumento del estrés oxidativo, la reactivación y la liberación de moléculas inflamatorias y la activación de distintos tipos de proteínquinasas. ¿Qué lleva esto? Básicamente la vasoconstricción con el conllevado aumento de la tensión arterial y el crecimiento del músculo liso vascular, la inflamación por la liberación de distintos tipos de mediadores y citoquinas claramente identificados y básicamente fenómenos de trombosis asociados a la hipercoagulación y a la activación plaquetaria en este grupo de pacientes. Entonces, el mecanismo fundamental del stroke isquémico en los diabetes se debe fundamentalmente en función de la obesidad, la insulinoresistencia y el síndrome metabólico que generan lógicamente ese estado de hiperinsulinemia, la hipertensión, la dislipidemia, la inflamación, la falta o la disminución del óxido nítrico y el estado de hipercoagulabilidad. Sumado a eso, básicamente el aumento en los niveles de glucemia, que liberan fundamentalmente una serie de citoquinas proinflamatorias y generan un estrés oxidativo que sumado a la hiperreactividad plaquetaria básicamente llevan a esta disfunción endotelial, a esta injuria endotelial, la aterosclerosis e la inestabilidad plaquetaria. Es así como uno puede engrosar y ver fundamentalmente cuáles son las distintas estrategias terapéuticas en función de disminuir este riesgo vascular en los pacientes con diabetes. Y podemos decir que la utilización de aspirina disminuye un 10% la posibilidad de eventos cardiovasculares en los diabéticos, las estatinas un 21% y, y el control de la tensión arterial sistólica otro 10%. Cuando uno analiza en este reciente estudio otros tipos de estrategias farmacológicas, ahora sí, fundamentalmente
enfocadas a disminuir el riesgo de stroke isquémico en diabetes, podemos ver y observar que los agonistas del receptor de GLP-1 con 8 TRICE analizados tienen un G-radio de 0.83 o 17% de beneficio asociado. La aspirina, una reducción del riesgo con un 0.81 en base a 16 TRICE analizados. Las estatinas, luego del metaanálisis del CTT con 14 TRICE analizados, una reducción de riesgo de 0.79, el control de la presión arterial, una reducción de riesgo 0.73 o 27%, la utilización de ramipril 0.67, rivaroxaban con un trial, un G-radio de 0.63, el icosapento de etilo, luego del estudio REDUCE-IT, ha demostrado un G-radio de 0.65 o 35% de disminución, y evolocumab en estudio Fourier con un estudio claramente un G-radio de 0.72 o 28%. Es así como nos enfocamos entonces en el análisis de 2 estudios con agonistas del receptor de GLP-1. El estudio REWIND, básicamente con dulaglutide, ha demostrado un G-radio de 0.76, una P significativa en la reducción de stroke no fatal en comparación al placebo. Y luego tenemos el resultado del estudio Substance 6 o Substance 6, donde el semaglutide, básicamente con un G-radio 0.61 y una P significativa, ha podido demostrar en comparación al placebo el beneficio de utilización de esta droga en la prevención del stroke no fatal. ¿Y cuáles serían los mecanismos por los cuales este grupo de fármacos y de drogas generan este mecanismo de neuroprotección? Bueno, son múltiples, básicamente disminuyendo el estrés oxidativo, aumentando la microcirculación, disminuyendo el volumen y el tamaño del infarto, disminuyendo la apoptosis celular, disminuyendo la liberación de sustancias básicamente procoagulantes y citoquinas inflamatorias, disminuyendo la inflamación cerebral fundamentalmente a nivel global. Y es así como uno puede dividir estos mecanismos básicamente en efectos indirectos, disminuyendo la presión arterial, disminuyendo el peso y disminuyendo la hemoglobina glicosilada en la utilización de los agonistas del receptor de GLP-1. Pero luego tenemos todos los mecanismos que son directos, mejorando la función endotelial, aumentando el óxido nítrico, disminuyendo la activación del músculo liso vascular y disminuyendo la proliferación de este músculo liso, disminuyendo la inflamación vascular y fundamentalmente disminuyendo la acumulación lipídica dentro del subendotelio vascular. Para concluir, entonces, podemos decir hoy que el paciente portador de diabetes mellitus posee un riesgo elevado de eventos vasculares ateroscleróticos, duplicando en comparación a la población general. El accidente cerebrovascular isquémico en el contexto de un paciente con diabetes mellitus posee diferentes mecanismos fisiopatológicos que hoy están involucrados. Diferentes terapéuticas han evidenciado beneficios en términos de prevención y tratamiento del ACV isquémico en pacientes con diabetes mellitus, destacándose el control de la tensión arterial fundamentalmente a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, del LDL colesterol a través de las estatinas y los inhibidores de PCSK9 y de los fenómenos de los trastornos trombóticos a través de la aspirina y los nuevos anticoagulantes orales. Finalmente, los agonistas del receptor de GLP-1 han demostrado un beneficio sustancial sobre una serie de mecanismos deleterios como son la disfunción endotelial, la inflamación, la dislipidemia y la inestabilidad de la placa, asociados todos estos al stroke isquémico en el contexto de la diabetes mellitus, con el consiguiente beneficio clínico en este contexto citado. Muchísimas gracias por su atención.